Muy buenas noches a todos, compañeros y toda ponencia y toda persona que esté escuchando esta ponencia. Agradecemos su compañía y estamos en breve dando la respuesta social del aula 11C, asignado al curso de auditoría financiera por nuestro profesor magíster público colegiado Ronald Peso Meléndez, dando ponencia al título Fases de la auditoría financiera. Siguiente. La auditoría financiera es considerada una herramienta fundamental que asegura la información económica presente en una empresa, dando así una transparencia verdadera y confiable. Es esencia que verifica que los informes financieros, llamados estados financieros, muestren una situación económica de la organización estable y confiable, mayormente para la aseguración y transparencia y también la toma de decisiones. Es como imaginar un negocio que el dueño tenga ciertas complicaciones y la auditoría financiera te ayuda a generar mm, mucha experticia, organización y ordenanza, ¿no? También, sí, también te ayuda al momento de corregir o tener reales confiables en la seguridad que toma sus decisiones. Los conceptos, la siguiente diapositiva, que llegan a ser la auditoría financiera como un proceso técnico. Siguiente diapositiva. Ya, como un proceso técnico, la auditoría financiera es algo profesional y sistemático. El auditor examina la información contable de una entidad para poder emitir una opinión independiente sobre si sus estados financieros son razonables, considerados así como un correcto o esencial. Siguiente. Sí, ya. Ya, según Ares Lockenberg, que es una auditora financiera, da prefijo que la auditoría financiera es como una acumulación y evaluación de evidencias sobre la información cuantificable de una entidad económica, con el fin de determinar y reportar el grado de correspondencia entre dicha información y los criterios establecidos. Es decir, que este es como un examen que está siguiendo los criterios establecidos como las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, y las normas internacionales de auditoría, que son las NIA. En el Perú, estas normas son aplicadas por los auditores bajo la supervivencia, organismo de la supervivencia banca y seguros y AFP-CBS y la supervivencia del mercado de valores SMB. Siguiente. Ya. Como objetivo de la auditoría tenemos que tiene a ayudar y aportar a una emisión profesional independiente sobre los estados financieros, dando así una verificación también acta en sus libros en acuerdo si hay errores materiales o fraudes, asegurando así también el cumplimiento de las normas contables aplicadas. Aporta, por sobre todo, la confianza en los usuarios de esta información, ya sea como accionistas, bancos, inversores o entidades del gobierno, asegurando así el cumplimiento de las normas contables aplicables que hablé ya en la anterior diapositiva. Y al último aporta la confianza que ya he explicado, que es para toda entidad que, bueno, exterior, ¿no? Que quiere llegar al punto de encontrar la información verdadera de la empresa. Puede ser también, como decir, que el dueño que llega a tener un préstamo en el banco, confía en un usuario, necesita confiar de que los números sean presentados correctamente de la empresa y un informe de autoría es lo que llega a tener esta información confiable, ¿no? Asegurándole así que los números sean correctos y sigan las reglas. Ahora, pasando con la siguiente diapositiva con mi compañero, de la importancia y fases de la auditoría. Muchas gracias, compañero. Vamos a tocar el punto de la importancia para las empresas. El primer punto que es muy importante es la transparencia y la confianza que se tiene a los estados financieros que se presentan, ¿no? Para mejorar también los controles internos y las eficiencias operativas. Esto también al mismo tiempo genera una confianza para las inversiones en entidades financieras, porque los bancos ven si tus estados financieros están correctamente presentados, muestran la realidad de tu empresa, ¿no? Para poder ofrecerte préstamo. También esto nos permite evaluar si la entidad está cumpliendo las normativas legales, principalmente de la SUNAT y la SMB o la SBS, ¿no? Si estás cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? También permite la prevención y detección de errores, fraudes y
para así poder evitar ciertos riesgos, ¿no? En el contexto peruano, lo que es la auditoría en sí es muy importante porque a las empresas les piden, ¿no? Obligatoriamente que presente auditorías externas anuales, que pueden ser de control o de prevención. Pero en sí esto nos indica que es muy importante, sobre todo en la seguridad interna en tanto de la empresa, ¿no? Tanto en manejo de información, dinero y recursos. En el siguiente punto, por favor. Ya. Ahora, acá vamos a tocar lo que es fases del proceso de auditoría financiera. La auditoría financiera se desarrolla en una serie de etapas estructuradas que permiten al autor obtener información necesaria para emitir una opinión fundamental sobre los estados financieros. La auditoría se divide en tres etapas. Uno que es el planeamiento, donde se estructura en sí cómo se va a realizar la auditoría. Después la ejecución o trabajo de campo, donde se está aplicando las distintas estrategias, programas de auditoría, ¿no? Y por último, el informe de auditoría, que son los resultados que se obtienen después de la ejecución de las actividades, de los programas de auditoría. Pasaríamos al siguiente punto, por favor. Siguiente punto. Ya. Ya. Acá vamos a centrarnos un poquito más, de manera un poco más profunda sobre las fases de auditoría. La primera fase, como indiqué delante, que es el planeamiento. Primero tiene el objetivo, ¿no? Establecer una estrategia clara, un plan detallado que permitirá desarrollar la auditoría de manera eficiente, identificando riesgos y definiendo los procedimientos adecuados. Después también tenemos que hacer lo que es comprensión de la entidad y su entorno, o sea, saber a qué se dedica, cuáles son sus actividades, cómo es su movimiento adentro de empresa, cómo se caracteriza su estado financiero en sí, si tiene más por ser activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, no corriente, no conocerlo en sí, la actividad, la forma y estructura de la empresa. Después, siguiente, por favor. Ya. Evaluación de control interno. Durante esta fase tenemos que analizar tanto el comportamiento del personal, el mecanismo que se sigue para hacer, digamos, los distintos procesos y qué riesgos se corren, ¿no? Por decir, uno de los riesgos que mayormente es el ambiente de control interno, es el procedimiento de autorización, porque muchas veces no hay estos procedimientos, no hay una conciliación, y esto es un gran riesgo en sí, ¿no? Porque muchas veces se realizan, digamos, se están asignando funciones sin haber previamente autorizado, ¿no? Ahora, las funciones de auditoría interna, en sí estas tienen como grande importancia en sí el objetivo de hallar estos riesgos anteriores explicados, ¿no? Según la directiva del número 006 de 2019, todas las entidades públicas peruanas están obligadas a mantener un sistema de control interno activo para así proteger y asegurar lo que es la empresa y su medio interno, ¿no? En sí. Pasaríamos al siguiente punto. Ya, siguiente punto. Evaluación de riesgos y determinación de la materialidad. Primero es identificar los riesgos, los tipos de riesgo, ¿no? Riesgo inherente, esto es un riesgo que siempre va a estar presente. Es como que cuando tú manejas hay siempre la posibilidad que te choques o choquen, ¿no? Después, el riesgo de control. La deficiencia de los controles, como por decir lo que es la autorización, como antes indiqué, las conciliaciones, ¿no? Son ciertos riesgos que se corren por falta de tener, digamos, asegurarnos, ¿no? En sí, en el proceso. Y el riesgo de detección. Este es un riesgo que se pasa en la auditoría mayormente porque, digamos, no se halla de manera adecuada, no se toman las muestras, un error en el procedimiento de auditoría, ¿no?
Ahora, después sigue la elaboración del plan y programa de auditoría. En este punto se analiza las distintas cuentas, las distintas áreas que se maneja la empresa. Y viendo esto, el auditor diseña un plan global que define la naturaleza y el momento y la extensión de los procedimientos. Este documento junta todos los aspectos de la empresa, dividiendo por sectores y cómo se va a ir aplicando las distintas auditorías a cada parte, ¿no? Ya, pasaremos al siguiente punto. Acá les paso con mi compañera que les va a explicar sobre la segunda fase de la auditoría. Muchas gracias. Bien, ahora procedemos a desarrollar lo que viene a ser la segunda parte de la fase de ejecución o trabajo de campo. Una vez pues que el auditor ya tenga establecido un plan y un programa de auditoría, procede con el inicio de esta segunda fase. Su objetivo es aplicar pues los procedimientos que han sido planificados para poder obtener evidencia suficiente y adecuada que va a respaldar esta opinión del auditor. Siguiente, por favor. En esta fase vamos a ver lo que son las pruebas de control, que pues estas van a consistir en la verificación de estos controles internos, si es que funcionan de manera efectiva. Esto puede ser mediante, por ejemplo, revisiones de autorizaciones, segregación de funciones, control de inventarios y conciliaciones bancarias. Todo este tipo de procedimientos me van a permitir o le van a permitir al auditor pues verificar la eficiencia o la eficacia de este control interno. Vemos también que tenemos pruebas sustantivas que son utilizadas para detectar errores materiales en los saldos o transacciones. Ahora, estas pueden ser de dos tipos, ¿no? Pruebas de detalle, que son las revisiones de comprobantes, facturas, contratos o extractos bancarios, estados de cuenta, y procedimientos analíticos, que van a ser las comparaciones de ratios financieros, análisis de tendencia o variaciones. Vemos que la NIA 500 nos va a establecer pues que la evidencia debe ser suficiente, fiable y relevante. Vamos con la siguiente diapositiva. Finalmente pues llegamos a lo que es la documentación y esta comunicación del hallazgo. Aquí nos vamos a basar en dos NIAs para ver lo que nos dice. La NIA 230, que es la documentación, nos establece pues que todos los resultados deben registrarse en papeles de trabajo. Es decir, que todo el proceso de auditoría, el proceso de ejecución de campo debe estar documentado mediante estos tipos de papeles de trabajo, que pueden ser diversos. La cantidad y los tipos de papeles de trabajo, por supuesto que dependen a criterio de cada auditor y de cada programa de auditoría. Ahora, estos documentos son los que van a ser respaldo de las conclusiones finales del auditor. Y tenemos la NIA 260, que es la comunicación, donde nos indica pues que los hallazgos significativos deben comunicarse oportunamente a la administración. Cuando hablamos de hallazgos significativos, entendemos pues que son hallazgos que tienen un impacto relevante en el funcionamiento de algún tipo de área o de actividad de la empresa y a los encargados del gobierno corporativo. Bien, pues este tipo de comunicación es de vital importancia que se realice mediante el auditor a este nivel de pues, gobierno. Vemos que en el ámbito público, lo que es el Sistema Integrado de Control de Auditorías, incluye esta fase como obligatoria dentro de todo el proceso. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a proceder con la parte 3 y le concedo el paso a mi compañero. Ya, en la parte 3 tenemos la fase de informe y cierre de auditoría. Acá tenemos como objetivo emitir una opinión profesional del auditor y comunicar los resultados de la revisión financiera. El punto 2 vendría a ser como la elaboración del borrador y la discusión de hallazgos. Antes del informe final, el auditor tiene que discutir los hallazgos con la administración, tener que permitir las aclaraciones o correcciones que se han visto y la revisión de los eventos subsecuentes que puedan modificar la opinión que puedan dar. Ahora, la opinión del auditor. Siguiente diapositiva. La opinión del auditor en el informe puede tener muchos tipos de opiniones. Puede tener una opinión limpia o sin salvedades de los estados financieros que presentan razonablemente la situación financiera, una opinión con salvedades, que existen desviaciones limitadas o incertidumbres, o una opinión adversa. El punto 4 vendría a ser la comunicación formal y cierre.
El auditor emite un informe definitivo ante las entregas de las recomendaciones para fortalecer y dar un mejor control interno y archivar todos los papeles de trabajo, cumpliendo los estándares de calidad que vendría a dar en la Contraloría General de la República del año 2022. Siguiente diapositiva. Tenemos la importancia de las fases. El cumplimiento riguroso de las fases asegura que el auditor tenga que mantener una independencia y una objetividad, identificar riesgos reales y un enfoque de su trabajo en lo crítico y obtener evidencia válida en el respaldo de su opinión. En el contexto local, acá en Perú, la correcta aplicación de las fases es obligatoria, tanto en auditorías públicas como privadas, para garantizar una transparencia, dar una rendición de cuentas y confianza a la ciudadanía en la gestión de recursos. Siguiente punto, tenemos las normas que rigen la auditoría. Siguiente PPT. La auditoría financiera debe desarrollarse bajo un marco normativo que asegure calidad, transparencia y uniformidad en la aplicación de los procedimientos. Esta norma orienta en la labor del auditor y garantiza que el trabajo sea confiable, ético y profesional. A nivel internacional y nacional existen normas específicas que regulan la actividad del auditor financiero. Las más relevantes son las normas internacionales de auditoría, las NIA, y el Código de Ética para Contadores Profesionales. En el Perú, estas normas han sido adoptadas oficialmente por las entidades como el Colegio de Contadores Públicos y los organismos reguladores como la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS, y la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMB. Ahora tenemos las normas internacionales, siguiente PPT. Tenemos las normas internacionales de auditoría. La NIA guía el trabajo del auditor en planificación y ejecución de comunicación. Asegura una uniformidad ética y calidad. Entre las más importantes tenemos la NIA 200, objetivos del auditor, y la NIA 300, la planeación, y la NIA 500, evidencia. En el Perú, su aplicación es obligatoria para auditorías independientes. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya. Continuando con la ponencia, les hablaré acerca del Código de Ética del Contador Público. El auditor debe cumplir principios éticos establecidos por el IFAC, que son adoptados en el Perú por el Colegio de Contadores. Y tenemos la integridad, que es actuar con honestidad y veracidad con todas las actividades profesionales. La objetividad, que evita prejuicios, conflictos de interés o influencias externas. Competencia profesional, mantenerse actualizado y ejercer la profesión con responsabilidad. Confidencialidad, que es no divulgar informaciones obtenidas durante el trabajo, salvo obligación legal. Y tenemos el comportamiento del profesional, que vendría a ser el cumplimiento de las leyes, regulaciones, y esto evitar conductas que dañen la reputación del profesional. Siguiente. Ya, en cuanto a las normas nacionales y requisitos legales en el Perú, tenemos normas internacionales que el auditor debe cumplir ciertas regulaciones locales. Tenemos el tema de la ley del Sistema Nacional de Control y normas de la Contraloría General de la República, que esto van a ser aplicadas en entidades públicas. Luego tenemos requisitos establecidos por la superintendencia, especialmente en auditorías tributarias. Luego tenemos regulaciones de la SMB y la SBS para empresas que esta es la supervisión. Estas normas complementan a la NIA y aseguran que la auditoría se realice de acuerdo con los marcos legales y regulatorios del país. Siguiente. En cuanto al rol del auditor financiero, este va a ser el responsable de evaluar la razonabilidad de los estados financieros y este va a emitir una opinión independiente. Va a analizar cifras, procesos, riesgos y cumplimientos normativos. Va a requerir conocimientos técnicos actualizados. Debe actuar con ética, objetividad e imparcialidad. Además de ello, su labor va a generar confianza en la información financiera presentada por la entidad. Siguiente. En cuanto a su independencia, la independencia va a garantizar la imparcialidad del auditor
Y esto se va a dividir en dos aspectos, el cual está la independencia mental, que es el juicio libre de sesgos, presiones o intereses propios. Luego tenemos la independencia en apariencia, que es evitar relaciones o situaciones que puedan generar dudas sobre su imparcialidad. Siguiente. En cuanto a la objetividad, el auditor debe actuar con imparcialidad y basar su juicio en evidencia válida. Así pues va a evitar influencias personales o externas. Va a evaluar únicamente con base en la evidencia obtenida y normativa profesional y va a garantizar un informe de auditoría confiable y transparente que sea útil para tomar decisiones. Siguiente. Muchas gracias, compañero. Profesionalismo. En el amplio abanico de situaciones en las que puede aplicar el profesionalismo dentro del rol de auditor, se busca, ¿no?, que el auditor como profesional aplique de manera adecuado la auditoría en sí, que es primero una adecuada planificación de la auditoría, aplicación de procedimientos adecuados dentro de la auditoría. Y eso sobre todo principalmente es para presentar que el auditor está ejerciendo su profesión con gran capacidad, ¿no?, con gran conocimiento sobre los distintos procedimientos y sobre todo sobre su técnica. También la documentación correcta de cada etapa de la auditoría, de cómo presenta su información y sobre el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría, ¿no? Además, el auditor debe tener las características escépticas, es decir, mantenerse crítico y cuestionar la información y su obtención cuando sea necesario. El auditor debe registrarse por una fuerte código de ética profesional, el cual se basa en principios establecidos por la ESAC, adaptándose por el Colegio de Contadores Públicos de Perú. Estos principios son, como saben, como todo contador, de integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. El cumplimiento de estos principios garantiza que el auditor actúe con gran responsabilidad y credibilidad ante todas sus funciones, ¿no? Ahorita después con mi compañero que le va a dar las conclusiones de la exposición. Ya, muchas gracias. Ahora pasamos con el fin de la exposición, con las conclusiones. Agradecidos a todos por estar acá, estar presentes en la finalización de esta ponencia, que es un trabajo de responsabilidad que apoya a todos los participantes a que puedan concluir y puedan ejercer estas informaciones nuevas que estamos aquí para que se puedan descubrir y atenderse las dudas que cada uno tiene en el momento de auditar o en el momento de conocer qué es un auditorio. Por ejemplo, en el proceso de auditoría financiera, en finalizar esta ponencia se hace fase de tres fases fundamentales, que está estrechamente relacionado, por ejemplo, al planeamiento, que es la fase esencial donde el auditor conoce la empresa, identifica riesgos, que es lo más probable que haya errores y diseña un plan de trabajo. La ejecución, que es el trabajo de campo. Aquí el auditor obtiene la evidencia necesaria, donde realiza las pruebas, revisa documentos, registros, los controles internos de la empresa, y estando así abajo de un trabajo crucial para validar la información y detectar errores. Y todo llega al informe de auditorio, donde el auditor analiza toda la evidencia que recopila y comunica sus resultados en un dictamen o opinión. Esto viene siendo como un informe, un programa, donde todo está plenamente archivado, documentado, con papeles, como informes que son herramientas principales que permiten que los usuarios confíen en los estados que se están auditando para la toma de su decisión. Cumpliendo así correctamente con las tres fases que acabo de poner para la conclusión, es indispensable para obtener la garantía de la transparencia, la confiabilidad y la validez, como una información financiera en cualquier organización. Eso ha sido todo. Muchas gracias.